precioso. Le habla el pastor Francisco y vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos realizando algunos estudios acerca de la Biblia completa, comenzando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos en el Antiguo Testamento. Ya hemos tratado lo que es el Génesis en una manera muy resumida, conociendo que el Génesis tiene ya varios capítulos, es decir que es difícil no hacerlo en una manera bastante extensa, pero esto para que tengan más o menos una idea de cómo introducirse en la Biblia y cómo manejarse y cómo poder captar las cosas a lo mejor de una manera más comprensible y cómo encontrar las cosas de una manera más fácil. Hoy estaremos tratando, siempre en el Antiguo Testamento, y vamos a tratar acerca del Éxodo. El Éxodo tiene 40 capítulos, tiene 1213 versículos y el autor principal es Moisés. Su fecha de escritura aproximadamente fue en el 1400 a.C. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Relata la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y su viaje hacia la libertad bajo la guía de Moisés. Desde la opresión de Egipto hasta la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Éxodo es una historia de redención, revelación divina y establecimiento de la ley. Este libro es fundamental para comprender la historia y la fe del pueblo judío, así como la base de las tradiciones cristianas. El libro de Éxodo relata la historia del éxodo del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto hasta su liberación, y la entrega de la ley en el monte Sinaí, y se divide en varias sesiones clave. O sea, para los que no saben, Éxodo quiere decir como exilio, lo que ha salido. Por eso se le dice Éxodo. Entonces se divide en varias sesiones clave y dice la opresión de Egipto, que es Éxodo capítulo 1. Después de la muerte de José, el pueblo de Israel se multiplica en Egipto y es sometido a esclavitud bajo un nuevo faraón. A pesar de la opresión el pueblo continúa creciendo. Éxodo capítulo 2 y 4, llamado de Moisés. Moisés, un descendiente de Leví, es llamado por Dios desde una zarza ardiente para liberar al pueblo de Israel. A pesar de su inicial resistencia, Moisés acepta el llamado y se convierte en el líder del Éxodo. Éxodo capítulo 7 y 12 dice las 10 plagas. Moisés y su hermano Aarón enfrentan al faraón y demandan la liberación del pueblo de Israel. Dios envía una serie de 10 plagas sobre Egipto, incluyendo la plaga de sangre, la rana, los piojos, las moscas, las pestes del ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Finalmente, el faraón permite que el pueblo salga. Claro, después de tanto cocotazo y de tantos golpes, pues realmente tuvo que escuchar la voz de Dios. Éxodo 13, versículos 13 y 14. El paso del Mar Rojo. Dios guía al pueblo de Israel a través del desierto hacia la libertad. Cuando el faraón se arrepiente y persigue al pueblo, Dios abre un camino a través del Mar Rojo, permitiéndole que los israelitas crucen en seco, pero ahogando al ejército egipcio cuando intentan seguirlo. Y esto es la confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios, que ya no peleamos nosotros, sino que Él pelea por nosotros. Es decir, que aunque vengan tus enemigos detrás, de alguna manera Dios no permitirá que te alcancen. Así que Dios es nuestra protección. Éxodo 19 y 24, la ley en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios revela los 10 mandamientos y la ley para el pueblo de Israel a través de Moisés. También establece los requisitos para la construcción del tabernáculo y el lugar de adoración. Luego nos encontramos con la construcción del tabernáculo, Éxodo 25 y 40. El pueblo de Israel sigue las instrucciones de Dios para construir el tabernáculo, un lugar sagrado donde Dios morará entre su pueblo. El tabernáculo se convierte en el centro de la adoración israelita durante su travesía en el desierto. Éxodo narra la liberación milagrosa del pueblo de Israel y el establecimiento de su relación con Dios a través de la ley y el culto en el tabernáculo.
Es una historia de redención, fidelidad divina y las promesas de una tierra prometida para el pueblo de Israel. También tenemos lo que son las 10 plagas de Egipto. Tenemos como la primera plaga el agua en la sangre, el agua del Nilo se convierte en sangre, Éxodo 7, 14 hasta el 24. Luego ranas, la tierra de Egipto es cubierta de ranas, Éxodo 7, 25 hasta el 8. Mosquito, el polvo se convierte en mosquito que cubren todo, Éxodo 8, versículos 16 y 19. Tenemos la plaga de las moscas. Las casas y la tierra de Egipto se llenan de mosca, Éxodo 8, versículos 20 y 32. Tenemos la epidemia del ganado, todo el ganado de los egipcios muere, Éxodo 9 hasta el 1, del 1 al 7. Y luego tenemos lo que son las úlceras. Los egipcios y sus animales se cubren de úlceras, Éxodo 9, versículos 8 y 12. Tenemos las plagas del granizo. Los egipcios y los animales del campo son fulminados por el granizo, Éxodo 9, del 13 al 35. Tenemos la plaga de la langosta. Los árboles y las plantas de Egipto son devoradas por la langosta. No sé si ustedes han visto una epidemia de langosta. Eso es tremendo. Cuando se mueven en equipo, pues realmente devastan toda la naturaleza. Éxodo 10, del 1 al 20. Tenemos la plaga de la oscuridad. Durante 3 días Egipto es cubierto por tiniebla. Eso lo encontramos en Éxodo 10, versículos 21 y 29. Y tenemos la más fuerte, que fue la que movió el corazón de Faraón, y es la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos mueren. Éxodo 11, del 1 al 10, y capítulo 12, del 29 al 32. Entonces aquí tenemos lo que son la plaga de Egipto y un pequeño resumen de lo que es el Éxodo. Y aquí seguimos con estos estudios maravillosos. Ya tratamos lo que es la primera parte, que fueron el Génesis, el Éxodo. Y ahora vamos a entrar al tercer libro de la Biblia, que sería Levítico. Levítico tiene 27 capítulos, 859 versículos, y el autor principal es Moisés. Su fecha es el 1400 a.C. Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento y se centra en la ley y la adoración de la vida del pueblo de Israel. Es una guía detallada sobre cómo acercarse a Dios, ofrecer sacrificio y vivir en santidad. A través de rituales, leyes, regulaciones, Levítico establece las normas para la adoración, la conducta moral del pueblo de Israel. Este libro proporciona una visión profunda de la relación entre Dios y su pueblo, así como los requisitos para mantener la pureza y la santidad en la comunidad israelita. El libro de Levítico es una parte fundamental del Antiguo Testamento y se centra en la ley y la adoración y la vida del pueblo de Israel, y se divide en varias sesiones principales. Y las sesiones son las siguientes. Leyes sobre los sacrificios, Levítico del 1 al 7. Este segmento detalla los diferentes tipos de sacrificios que los israelitas debían ofrecer a Dios, incluyendo holocausto, la ofrenda del cereal, el sacrificio de paz, la ofrenda del pecado y la ofrenda por la culpa. Cada sacrificio tenía un propósito específico y simbolizaba diferentes aspectos de la relación entre Dios y su pueblo. Es decir, es un libro súper importante, sobre todo por lo que concernía al pueblo israelita, porque era lo que le conectaba con Dios, lo conectaba a la adoración hacia Dios, y ahí estaban los métodos de cómo Dios quería que lo adoraran de alguna manera. Luego el segundo punto es la consagración de los sacerdotes, Levítico 8 hasta el 10. Aquí se describe el proceso de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdote. Así ofrecieron fuego no autorizado delante del Señor y fueron consumidos por el fuego divino como castigo. Y ahí está hablando de Nadab y Abiud,
que fueron delante del Señor ofreciendo un sacrificio que Dios no se lo había pedido. Entonces fueron completamente consumados por el fuego de Dios. Así que era un libro muy importante porque era el manual de cómo Dios quería que le ofrecieran sacrificio, cómo Dios quería que le trajeran holocausto. Y si eso no era de esa manera, pues podían haber consecuencias serias. Tercer punto, leyes de pureza y santidad. Levítico 11 hasta el 22. Estas sesiones adornan temas relacionados con la pureza ritual, incluyendo las leyes sobre los alimentos permitidos y prohibidos, la purificación después del parto y la lepra, así como las normas éticas morales que los israelitas debían seguir para mantener la santidad en su vida cotidiana. Claro, ahora estamos en el principio, en el Antiguo Testamento, por eso es muy importante leer la Biblia completa, porque vamos a encontrar en Levítico muchísimas normativas o muchísimas reglas que después de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo ya no están vigentes actualmente, sino que fueron cambiadas por la gracia de nuestro Señor. Pero eso será otro tema que seguiremos tratando más adelante cuando llegaremos al Nuevo Testamento. Así que seguimos. Y día sagrado. En Levítico 23, 25, Levítico detalla los festivales religiosos y los días sagrados que los israelitas debían observar, incluyendo el sábado semanal, la Pascua, el Pentecostés, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Cada festival tenía un propio significado espiritual y simbolizaba, aspectos importantes de la relación entre Dios y su pueblo. La cosa interesante es que, claro, todo esto era de alguna manera para conectarnos con Dios, para buscar el contacto con Dios, pero el pueblo de alguna manera lo convirtió en algo como muy religioso y perdió el sentido y el valor que verdaderamente ameritaba. Luego tenemos otro punto que serían las promesas y amenazas. Levítico 26 hasta el 27. Dice, el libro concluye con promesas de bendición para la obediencia y amenaza de castigo por la desobediencia. Dios promete bendecir abundantemente a su pueblo si obedece sus mandamientos, pero advierte de graves consecuencias si se apartan y violan su ley. A través de estas leyes y regularizaciones, Levítico establece las normas para la adoración y la conducta moral del pueblo de Israel, así como los requisitos para mantener la pureza y la santidad en la comunidad israelita. Este libro proporciona una visión profunda de la relación entre Dios y su pueblo, así como la importancia de la obediencia y la fidelidad en esa relación. Así que aquí en esta parte hemos concluido la parte de lo que es Levítico. Cabe destacar que esto es un estudio prácticamente para identificar el contenido que hay al interno de la Biblia, así de manera que nosotros sabemos cómo manejarnos. Es decir, que si usted necesita buscar lo que es el principio, la creación, ya sabe que te vas a ir al Génesis. Si necesita ver la liberación del pueblo que cuando sale de Egipto, entre las plagas y todo eso, sabe que tenemos que pasar por el Éxodo. Y el propósito de esto es propio eso, que nosotros tengamos un conocimiento acerca de la Biblia y sabemos cómo dirigirnos y cómo manejarnos en su interno. Así que si necesitas saber de las leyes, pues ya sabe que tienes que irte al libro de Levítico, que sería el tercer libro de la Biblia. Así que continuamos con estos estudios.